Bienvenidos al octavo arte. Hoy, House Builder, lo satisfactorio del trabajo duro. En el proceso de creación de cada videojuego influyen muchos factores que determinan si va a gustar o no a su audiencia. Y el primordial es las vías que genera este para proporcionar un estímulo positivo a sus jugadores. Para esto, los grandes estudios de desarrollo poseen asesorías psicológicas especializadas para que todos los elementos que vemos en pantalla tengan una gran probabilidad de darnos gustito y gracias a esto incentivar a nuestro cerebro a repetir y repetir varias veces una misma acción. Un ejemplo de esto es el efecto de sonido que emiten los bloques en Minecraft cuando son picados en el caso de las rocas y talados en el caso de la madera, que acompañados de su magnífica banda sonora hace que nos pasemos horas y horas inmersos en esta labor. Pero sin rebuscar mucho, en cada juego de Nintendo, ya sea una nueva entrega de Super Mario o Zelda, hay un palpable trabajo en la confección de los diferentes elementos visuales y sonoros. En The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom van a otro nivel, haciendo que hasta transitar por nuestro inventario sea placentero, gracias a su diseño artístico minimalista y a soniditos que hacen que no sea un fastidio mirar la durabilidad de nuestras armas o encontrar los ingredientes perfectos para nuestra futura comida. Todo esto que te acabo de explicar tiene una justificación científica, y es que tu cerebro presenta vías dopaminérgicas que se encargan de transmitir la dopamina, que por si no sabes, son neurotransmisores capaces de regular funciones motoras, la duración de nuestros recuerdos y sobre todo nuestras emociones. Pero siendo más específico, las tres vías dopaminérgicas que están más fuertemente vinculadas a que nos sintamos a gusto en el inventario del Zelda son la mesocortical, la nigroestriada y la mesolímbica. Ellas reciben la recompensa positiva que nos proporciona el hecho de que nos salga bien un puente en el polybridge y le ordenan al cerebro que refuerce este comportamiento para que lo sigamos repitiendo. Sin embargo, hay que realizar estas actividades con mesura, ya que a largo plazo los niveles alterados de dopamina pueden afectar a nuestra memoria, atención y aprendizaje. Así que por favor, no estés 10 horas al día pegado a la pantalla, habla con tus padres, sal un poco y estudia, que es lo más importante. Lo gracioso de todo esto es que los elementos que identificamos como satisfactorios están vinculados a trabajar, a picar, organizar nuestro inventario, y es cuanto menos interesante, ya que los videojugadores no queremos la mayoría de las veces salir de nuestras habitaciones o trabajar en general. Y eso es lo que más hacemos, dedicamos el tiempo libre a obrar virtualmente y no nos damos cuenta. Por esto existen juegos que solo tratan de eso, como Power Wash Simulator, que se puso muy de moda el año pasado y consiste simplemente en limpiar la suciedad de determinados escenarios, con nuestro chorro de agua a presión. Este es considerado como uno de los títulos más satisfactorios debido al cariño que sus desarrolladores le pusieron al sonido que emiten las superficies llenas de mugre al ser impactadas por el agua. Por otro lado está la saga House Flipper, que cuenta con 2 entregas y te sitúa en la piel de un empleado de una empresa de reformas que va de casa en casa arreglando sus desperfectos. En ocasiones hay que prácticamente erigir un hogar desde sus cenizas. Es tan profundo en sus posibilidades que puedes hasta montar una lavadora tornillo a tornillo con lujo de detalle. Por último, el juego en el cual me centraré hoy es House Builder. En primer lugar, yo lo identifico como el sueño de toda persona que sabe lo que es esforzarse trabajando, sobre todo en las labores de albañilería, ya que mi padre me vio jugándolo y me dijo que le encantaba. Formaremos parte de un grupo llamado Free Mind, que realizan encargos por todo el mundo. En ellos, su principal misión es levantar estructuras enteras. En nuestra primera de ellas, tendremos que ser capaces de construir un iglú. Funciona a modo de tutorial y vemos por primera vez a lo que nos vamos a enfrentar. Para poner los bloques en el plano de la casa de nieve, necesitaremos cortar bloque a bloque con un cuchillo. Esto es demasiado bueno, ya que te da la perspectiva de cómo se hacen este tipo de cosas realmente. Posterior a esto, como ocurrirá en todos los niveles, nos darán la posibilidad de adquirir habilidades para multiplicar nuestra eficiencia y no hacer estos tan tediosos, ya que recordemos que no deja de ser un videojuego. Finalizado el hogar de los esquimales, vamos a la región centroafricana para construir, a puro estilo indígena, una casa de barro y madera. Por cierto, si ven árboles de Navidad e incluso un trineo con Papá Noel, es porque jugué en la actualización navideña, no es que en Nigeria nieva. Con un hacha rústica talaremos árboles pequeños para ensamblar la estructura de la casa. Las rocas funcionarán a modo de cimientos y luego con una pala pequeña y un plato de madera confeccionaremos bolas de arcilla para luego con un molde hacer bloques del mismo material y hacer las paredes de la choza. Después repetiremos este mismo proceso, pero al final cocinaremos esta arcilla para hacer tejas y colocarlas en el techo. ¿Alguna vez has visto algo con ese nivel de inmersión? Porque yo no.
En el tercero de los niveles avanzamos tecnológicamente para sumergirnos en la edificación de una casa rural en el este de Asia. Necesitaremos cantidades insanas de madera y quiero hacer una anotación, por favor, cada vez que tales árboles, siembra más de los que talaste. La naturaleza y tus nietos te lo agradecerán. La motosierra será nuestra mejor amiga. Luego de dejar caer los troncos al suelo, tendremos que pelar su corteza con un bastren, pero no nos basta con poner los troncos sin más. Con una cinta métrica mediremos cuántos metros son los adecuados en el plano. Con eso en mente, volveremos a medir los troncos y cortarlos con la sierra. Los cargamos y los colocamos. No es un problema si nos pasamos un poco con su longitud, ya que podremos cortar el excedente con un serrucho. Este proceso lo repetiremos por la próxima media hora, hasta que nos desbloqueen habilidades para que se multipliquen los troncos que talamos o que nos muestren la medida que necesitamos sin necesidad de usar la cinta. La última mecánica es para colocar el techo y el suelo. La madera será procesada para obtener tablones con una sierra de mesa. También las mediciones serán importantes. A partir de ahora no seguiré el orden que marca el juego, sino que mostraré las construcciones que personalmente más me gustaron. Una de ellas es la de Canadá. Nos sitúa en un barrio típico norteamericano donde debemos demoler una casa antigua y levantar una nueva. Antes de esto es necesario limpiar los alrededores y podar las malas hierbas. Poco se habla de que no sé ni conducir decentemente una podadora. No podremos destruir las paredes a puñetazos, por lo que nos presentan a lo que mi padre llama el aflójalo todo soviético, para derrumbar las zonas superficiales y luego finalizar con una excavadora pisoteando todo a nuestro paso, sin ningún tipo de misericordia. Nos toca el turno de allanar el suelo con una pala para posteriormente colocar bloques de refuerzo de cabillas de acero y sobre este encofrado verter hormigón previamente preparado con una hormigonera mezclando arena y cemento. Sobre esto colocamos bloques que servirán de cimientos. Dentro de esta estructura verteremos nuevamente concreto y ya nos disponemos a situar las bases sobre las cuales se levantarán las paredes de madera. Estas tendremos que atornillarlas con una pistola. 172 tablones después, que por cierto no tendremos que cortar manualmente, sino que nos lo traerá un japonés que no se renueva el carnet desde que se lo sacó. Y a partir de ahora casi todo va a ser así, las manualidades serán prácticamente nulas. El suelo lo apañaremos con placas OSB. Dato significa Oriented Standard Board, en sustitución de la madera maciza, ya que esta es más cara. Con el techo haremos lo mismo que con la estructura inferior. Terminada la chimenea, a la espera de que los próximos inquilinos la completen, también finalizamos el tejado con placas OSB, y sobre estas, paneles trapezoidales que deben su nombre a sus ondulaciones en forma de trapezoides, que le brindan mayor resistencia al viento. Como aislamiento térmico, nos decantaremos por lana mineral, cubriendo toda la casa con ella, para terminar con de nuevo placas OSB. Las ventanas las pegaré con espuma de poliuretano, que como otro dato, puede expandirse de 2 a 6 veces su volumen original, propiciando el sellado y aislamiento. Eso sí, no me la toques hasta pasado un día, que como también diría mi padre, se me cae la windowrita. El pladur o cartón yeso será el toque final del interior para poder pintar y decorar fácilmente. Con tablones de madera acabaremos el exterior para darle un toque más señorial y poco más. Desgraciadamente no podemos encargarnos de amueblar la casa o algo parecido, y esto tiene sentido ya que podría dar pie a que venga la agencia protagonista de House Flipper, el cual está bajo la misma editora que House Builder, por lo que se podría suponer que se sitúan en el mismo universo. Desde este punto podemos viajar por todo el planeta haciendo locuras arquitectónicas como una casa hecha a partir de contenedores, que aunque parezca raro, el resultado es brillante. Además de que es bastante barato de llevar a cabo si tienes suficiente presupuesto. Pero si tienes todo lo contrario, puedes salir a flote con una casa hecha de cartón en mitad de la ciudad. El juego nos transporta a un minimundo abierto donde buscaremos cajas, tejas oxidadas y herramientas para desbloquear nuevas zonas. Es verdad que no brilla por su apartado gráfico, pero el cariño que tiene detrás es inmenso, y si piensas igual que yo, ya está disponible en su versión final, por lo que podrás disfrutarlo en su máximo esplendor, tanto para PC, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PlayStation 4 y 5. Este video no está patrocinado por FreeMind SA, sus creadores, pero sí que me enviaron un código para que creara contenido con él. Estoy muy agradecido tanto con ellos como con Keymailer, que sirvieron como intermediarios, ya que es la primera vez que me ocurre esto y es una alegría que casualmente haya sido con un juego que realmente me gusta. Muchísimas gracias. Para finalizar, mencionaré una casa con la cual tuve sentimientos encontrados. Es muy similar a la canadiense, pero al inicio deberemos hacer su instalación hidráulica, cosa que yo hice en mi propia casa junto a mi padre
y a un señor amigo nuestro. El problema residía en que la tubería que nos suministra agua estaba completamente destruida. Abrimos un agujero en medio de la acera de 1.5 metros de profundidad y 50 centímetros de diámetro prácticamente a mano limpia para cambiar esa tubería. Esto se los cuento ya que cuando acabamos y lo solucionamos, justo antes de que me doliera todo, lo primero que me vino a la cabeza fue lo feliz que había sido durante esos 2 días junto a mi padre, aprendiendo de su fuerza descomunal, de su pericia, de su sabiduría en general. Soy un afortunado porque cada día me pide ayuda para arreglar cualquier cosa, y con eso les quiero decir que siempre que vuestros padres, madres, tíos o quien sea les piden ayuda, por favor, vayan sin pensarlo. Es posible que estén a punto de vivir un momento inolvidable junto a ellos, que seguramente le contarán a sus nietos. Pasen tiempo con las personas que aman, sin importar lo que tengan que hacer. Amen cada día y esfuércense porque no hay nada más satisfactorio que el trabajo duro. Dejen un me gusta y suscríbanse para seguir con esta sección del octavo arte. Y recuerden que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao. Por cierto, para finalizar esta casa tenemos que pasar una llana sobre la superficie de la pared para alisarla. Eso es lo más satisfactorio de la historia.